La Cenicienta Imperfecta, parte 7. Por otro lado, Ji-yeon estaba con una fotografía de su padre. Preguntaba en cada uno de los lugares en donde él iba. Y para rematarla, justo por ese sector, en un auto, se encontraba Ma-eun-hwa. Ji-yeon al momento llegó a un restaurante, en donde se supone su padre siempre iba a comer. La encargada de ahí le dijo que en realidad sí llegaba, pero ya se había marchado. Asumía que ellos también lo buscaban porque les debe dinero. Así que le informaba que muchos han llegado a buscarlo. Y él ya se había gastado todo lo que tenía. Solía apostar mucho e incluso mencionó que su hija se había casado con un hombre rico y al parecer se había gastado absolutamente todo. Tras eso, Ji-yeon se marchaba de ese lugar, pero en eso Ji-wook se dio cuenta que frente a ellos estaba Ma-eun-hwa y como él tampoco quería que Ma-eun-hwa se encuentre con Ji-yeon, rápidamente la alejó ingresando a una cafetería. Mientras tanto, Ma-eun-hwa llegó al restaurante que Ji-yeon ingresó hace rato. Ma-eun-hwa le dijo que ellos habían sido quienes la habían contactado para saber el paradero de Jung Hyo-sik, que es el nombre del padre de Ji-yeon. Obviamente, esta señora les iba a dar toda la información a cambio de dinero, así que también les comentó que otros cobradores lo estaban buscando, pero ella no les dio más información. Por otra parte, Ji-yeon se sentía cada vez más decepcionada, porque sabía perfectamente que ella nunca le ha dado dinero a su padre, y mucho menos sabía que es un jugador compulsivo. Ji-wook trataba de darle ánimos para que ella no se derrumbara. Por otro lado, la señora del restaurante le dijo a Ma-eun-hwa el lugar en donde podía encontrar a Hyun, pues por su esposo supo que ese hombre se dirigía a su pueblo natal. Incluso había pedido dinero para irse y le contó que lucía sin esperanza alguna. Así ellos fueron directamente a ese pueblo. Al poco rato, Ma-eun-hwa llegó a un hostal, en donde preguntaron por Hyun. Así se enteraron que él estaba ahí, y Ma-eun-hwa quería saber si había llegado con alguna chica, pero el recepcionista le dijo que no. Lo llamaron al teléfono de la habitación, pero Hyun no contestaba. El recepcionista les mencionó que lo había notado un poco extraño, que incluso había dicho que se quedará solo una noche. Hasta lo vio ingresar con alcohol y otras cosas. Ma-eun-hwa, que ya presentía lo que iba a pasar, le pedía que le entregue la llave de la habitación inmediatamente, y al parecer la intuición de Ma-eun-hwa esta vez no falló. Hyun estaba a punto de suscribirse a la vida. Ma-eun-hwa quería impedir que este hombre cometa una locura, pero Hyun no quería vivir porque era un padre patético. Era mejor no existir. Ma-eun-hwa al escucharlo estaba enojado. Le pedía hacer lo que quiera, porque tiene razón, es un cobarde, incluso tanto que ahora quería ayudarlo. Y cuando estuvo a punto de quitarle la silla y dejar que se ahorque, Hyun se arrepintió. Ma-eun-hwa estaba furioso porque este hombre estuvo a punto de hacer una locura, y justo en el cumpleaños de Ji-yeon. Por otro lado, Ji-yeon y Ji-wook regresaban a casa. Ji-wook, que no se había olvidado que hoy es su cumpleaños, la invitaba a cenar, y por lo visto, sí que Ma-eun-hwa tiene un buen rival. Mientras tanto, Hyun culpaba a Ma-eun-hwa y a su familia, diciéndoles que todo lo que le ha ocurrido a él y a su hija es culpa de ellos. Pero Ma-eun-hwa le pedía dejar de culpar a otros por sus errores. En eso le pidió al señor Kim llevar a ese hombre a un hospital para darle tratamiento, pues le aclaraba que ahora él es su yerno. Pero su suegro enfureció y molesto le decía que deje de fingir, pues lo único que él quiere es pasarle su mala suerte a su hija. Ma-eun-hwa ante estas palabras se quedó atónito, porque obviamente él no sabía nada de eso. Por otro lado, Ji-wook recordaba que antes no pudo darle nada por su cumpleaños a Jeon, porque Ma-eun-hwa siempre se lo prohibía, pero hoy no está, así que le entregaba un regalo, una hermosa pulsera. Ji-wook se disculpaba porque su obsequio es muy humilde, y de seguro ella se acostumbró a recibir cosas caras. Jeon entendía que piense que ella está obsesionada con el dinero, y aunque no estaba del todo equivocado, le mencionó que de todo lo que hizo, se arrepiente de haberse casado. Por otro lado, Ma-eun-hwa se reunió con su hermano Tae-hye, el cual le preguntaba por el paradero del padre de Ji-yeon. Aunque Ma-eun-hwa antes de responderle quería saber ¿qué es eso de que Ji-yeon debe cargar con su maldición? Tae-hye le mostraba la imagen de esos objetos del ritual a su hermano y le dijo que habían secuestrado a Ji-yeon para hacer un tipo de ritual, pero gracias a Loki y a Thor que la ayudaron a desatarse, ella pudo huir. Ma-eun-hwa no lo podía creer. Le preguntaba si acaso su madre le hizo eso. Tae-hye le explicaba que su madre
madre e intenta salvarlo, pero Maengwa estaba furioso. Quería saber por qué no se lo dijo antes, pero Taehae tenía miedo de que él estuviera de acuerdo con esto y le preguntaba si solo uno de los dos pudiera sobrevivir, ¿a quién elegiría él? Maengwa ante eso recordaba que Jeon le preguntó si la necesita e incluso le dijo que él siempre le ha mentido. Por eso entendía que Jeon piensa que él la ha utilizado para poder sobrevivir. Por otro lado, en el pueblo, Hee-wook y Jeon caminaban, cruzaban por un puesto donde podían predecir el futuro y querían echarle una leída de cartas. Jeon estaba harta del chamanismo y la adivinación, pero en eso esa mujer le dijo que al parecer hoy es su cumpleaños. Así llamó su atención. Al poco rato, la señora le decía a Jeon que ella no debe firmar nada durante los próximos 3 años, pero llegó tarde el consejo. En eso le dijo que alguien la está acechando, alguien muy malvada, pero habrá alguien que la va a ayudar. Hee-wook creía ser el héroe, pero Jeon ya no quería seguir escuchando más locuras. Se marchaba y la anciana no pudo decirle que su esposo la va a salvar, porque él ha nacido con una suerte extraordinaria, algo realmente sorprendente. Mientras tanto, Hee-wook le contaba a Jeon que sus padres se habían divorciado y que ni siquiera tiene contacto con ellos. Su familia son solamente sus tíos. Así le contaba que él desea casarse joven y forjar una familia, pero al decir la palabra familia, hizo que Jeon recordara a Maengwa, quien deseaba lo mismo con ella. Jeon empezó a llorar, decir que odia mucho a Maengwa, porque siempre que ella se sentía sola en este mundo, él estaba ahí para hacerle compañía, cuando estaba enferma, triste o cuando simplemente necesitaba compañía, y no entendía por qué la persona de la que ella se enamoró tiene que ser la misma persona que le hace tanto daño. Por otro lado, en la playa, Maengwa observaba el mar. En eso, Jeonju llegaba a pedirle que entre a la casa, que muy pronto encontrarán a Jun. Le logrará explicar todo y volverán a vivir felices, pero Maengwa confesaba que ella no lo ama. Es más, seguramente lo odia, pues ahora lo entendía. Con todo lo que descubrió, estaba seguro. Él se había convertido en el villano de esta historia, y en eso vio una caracola en el suelo. La sujetó y recordó que Jun en una ocasión había robado una caracola de la cocina. Se la llevó como regalo de cumpleaños y luego lo obligó a ponérsela en su oído, ya que se dice que se puede escuchar el sonido del mar, algo que fue una experiencia única y verdadera para él, y hoy lo comprobaba. Decía, es verdad, Dios, esta caracola emite los sonidos del mar. Por otro lado, los rumores sobre los problemas de la familia de Maengwa continuaban, y aunque el presidente había sobornado a muchos para que guarden silencio, no dejaban de aparecer los chismes. Decían que incluso esa familia tiene pactos con una chamana. Así descubrieron incluso cómo mantenían a Maengwa encerrado en casa, porque dizque es delicado de salud. Taehae y Jaehae sabían perfectamente que ese problema se estaba saliendo de sus manos, y que si las cosas siguen así la empresa realmente estará en grave riesgo. Jaehae quería saber en dónde demonios está su hermano, ya que su madre le ha pedido llevarlo a casa. Pero Taehae le comentaba a su hermana que no pueden llevarlo a casa, ni tampoco ella debe hacerlo. Le aconsejaba quedarse con Yera y poner como excusa el trabajo. Jaehae no entendía por qué debía hacer eso, y ante la insistencia al final Taehae le mostró una grabación de su padre con la chamana, cuando este le dijo a la chamana que solo necesita Maengwa, y mientras él viva, la chamana nadará en dinero. Así Taehae le explicaba a su hermana que desde mucho antes, su padre siempre había estado actuando de forma rara, que había dejado incluso que su madre se volviera cada vez más loca por culpa de esa chamana, y todo porque ama mucho a Maengwa, o eso creían, pero ahora lo saben todo. Le recordaba cuando a su padre le dijeron que no le quedaba mucho tiempo de vida, y milagrosamente después de eso se curó, pero no fue en realidad un milagro, sino que su padre utilizó a Maengwa para salvarse. En la grabación su padre admitía que estaba utilizando a su hijo para expulsar los malos espíritus que lo atormentaban a él, y Jaehae estaba muy sorprendida. Por otro lado, Jeon se había ido a trabajar en la villa con Hee-wook. Ella se encargaba de cuidar de los perros y lo hacía encantada. Incluso ahora cuidaba de ese cachorrito que la sigue como si fuera un patito. La pasaba también con Hee-wook, pero ese día él decidió dejarla sola porque tenía que ir a hacer algunas cosas.
Al poco rato, Ji-wook salía de su apartamento y era interceptado por Maengwa, quien le preguntaba si Jeon está con él. Ji-wook no iba a dar respuesta y Maengwa estaba furioso, pero Ji-wook le dijo que no la busque porque ella en realidad lo odia y que incluso había dicho que quiere conocer a otro hombre para así poder tener una relación normal. Este loco le decía que incluso por eso piensa confesarle sus sentimientos para ver si cuando ellos se divorcien él pueda tener una oportunidad. Maengwa estaba por explotar e hizo lo que más sabe hacer: regalar dinero. Le dio dinero para que le diga todo, pues sabía que antes vendió la ubicación de Jeon por un poco de dinero, pero Ji-wook no pensaba traicionarla. Lo que sí le dijo es que ella está bien y que más bien debería dejar de buscarla. Incluso lo amenazaba con denunciarlo a la policía si es que se atreve a seguirlo, y lo culpará de haberlo golpeado tal y como lo había hecho con su otro compañero. Maengwa estaba furioso, no creía en las palabras de Ji-wook. Por otro lado, Jeon recibía una llamada de Ji-wook, quien le mencionaba que no volverá a casa por algunos días, ya que tiene muchas cosas que hacer. Le pedía que por favor no vaya a ningún lado por ahora, más bien que cuide de su tía y su tío, y como recompensa le llevará comida deliciosa cuando regrese. Por otro lado, Maengwa en el auto imaginaba a Jeon y a Ji-wook juntos y gritaba: "No, eso no puede pasar". Pero así empezó a seguir a Ji-wook. Lo veía tan tranquilo, pero en medio de la carretera notaron que un auto lo seguía. Así que Kim pidió que se abrochen los cinturones porque esto se va a poner feo, y aceleró a fondo. Pero se llevaron una gran sorpresa porque un auto ya los había interceptado de frente. De ese auto salía la madre de Maengwa, quien le pedía que regrese junto a ella, porque aún es peligroso para él. Maengwa esta vez fue hostil con su madre. Le preguntaba si acaso es porque Jeon ya no está a su lado. Al verla intranquila, Maengwa sonreía porque eso significa que Jeon aún no ha tomado por completo su mala suerte, y muy hostil le preguntaba ¿por qué le hizo eso a Jeon? Su madre le gritaba que todo es por su bien, porque lo ama. Además, él no sabe nada, pero Maengwa lo sabe todo. Incluso, ahora sin Jeon, siente que va a morir en ese mismo instante. Ya su madre pedía a los escoltas que atrapen a su hijo, pero Maengwa muy tranquilo le dijo: ¿piensas llevarme a la fuerza delante de toda esta gente? Le contaba que ahora es muy famoso y podría revelar todo lo que han hecho. Su madre le suplicaba, pero él muy serio le aclaraba que nada va a salir como ella quiere, no lo va a permitir. Por otro lado, el presidente Jung-ho se encontraba en la sala de un hospital y ya sabía sobre las noticias de lo que había ocurrido con Maengwa y su esposa. Todo estaba en redes sociales y aunque habían logrado bloquear parte de estos comentarios, las críticas no dejaban de llegar. Jung-ho se daba cuenta de que esta vez su familia se había destruido y muy molesto le pedía a su asistente que deben atrapar a Maengwa antes de que él se encuentre con Jeon, pues obviamente los espíritus malvados ya estaban a su lado. Por otro lado, Kim le comentaba a Jeonju sobre la triste historia de Maengwa y de su amor no correspondido. Incluso ya se enteraron del contrato matrimonial, compadeciendo a Maengwa, porque aunque parecía ser egoísta, no es su culpa. Lo habían criado así, para que sintiera solamente soledad. Y si ahora pierde lo único valioso que tiene, perderá la razón por completo y no podrá controlarse. Pero en eso Maengwa encontraba un comentario de Ji-wook, en donde mencionaban las famosas galletas para perros, y tras ver la imagen se daba cuenta de quién las había preparado. Y ahora sí, sabían dónde encontrarla. Pero no solo él había dado con el paradero de Jeon, sino también los guaruras del presidente, a quienes les pidieron que persigan a Ji-won y encuentren a su hijo. Incluso se les permitió llevar a Maengwa a la fuerza, siempre que no causen una herida de gravedad. Así de desesperado estaba ese hombre por sobrevivir. Por otro lado, Jeon estaba en casa de Ji-wook, preparando más galletas para perros, algo que se había vuelto muy popular en la villa, e incluso le pedían que hiciera más para poder comprarlas porque eran deliciosas, tanto que hasta los humanos pueden comer. Y mientras ella se encontraba feliz con los perritos, Maengwa llegaba a una villa no muy lejana de Jeon. Tras robarle una de las galletitas a ese pobre perrito, el cual se quedó observando, Maengwa sabía que este no es el lugar correcto, obviamente por el sabor de la galletita. Así se dirigieron a otra villa, no muy lejana de ahí, en donde Jeon estaba de lo más feliz jugando con su pequeño cachorro, a quien nombraba Pato, en honor a Maengwa, y le contaba que pronto se irá antes de que ese pato de mala suerte lo encuentre. De pronto, uno de los trabajadores que estaba no muy lejos de ahí se dio cuenta de que unos autos extraños estaban llegando.
Al poco rato, él ya estaba siendo interrogado, mientras que Maengwa probaba los bocadillos y sabía que este es el lugar. Mientras tanto, la tía de Ji-wook llegó corriendo rápidamente a donde estaba Jeon para advertirle que habían unos hombres malos que irrumpieron en la villa y preguntan por ella. Al enterarse de que se trata del esposo de ella, los tíos de Ji-wook agarraron a Jeonju para darle una paliza pensando que él es el esposo de Jeon, el cual la había maltratado. Y Maengwa ya brilló con su ausencia. Y mientras eso pasaba, ya los guardias del presidente Jung-ho llegaban al mismo lugar. Kim vio la oportunidad y la aprovechó, gritando que ese que acaba de llegar es el esposo de la señora Jeon. Y Jeonju mencionaba que sí, él es el desgraciado. Y ahora sí, para ese hombre también había sartenazo. Por otro lado, ya el trabajador llamaba a la policía y al mismo tiempo Maengwa corría rápidamente en busca de Jeon, hasta que a lo lejos logró verla correr a toda prisa y detrás de ella los perritos. Jeon les pedía a sus cachorros que se quedaran, que no la sigan, y en uno de esos intentos ella tropezó, cayó al suelo perdiendo su chancleta y así se encontraba frente a frente con su esposo, quien no dudó en pedirle que vayan a la ahora nuestra casa. Jeon, furiosa, gritaba: ¿estás loco? Le lanzaba la chancla voladora a su cara, mientras le gritaba que jamás volvería a ese lugar. Y así nuevamente, nuestra Cenicienta corría dejando atrás su chancleta y a su príncipe encantador. Maengwa la perseguía tratando de detenerla, esperando que lo escuchara, pero de pronto Jeon vio a lo lejos a Ji-wook. Gritando llamó su atención, pero para ir con él debía cruzar por un puente colgante de madera, el cual ya estaba en malas condiciones. El puente estaba por romperse y Jeon y Maengwa quedaron en el medio. Estaban atrapados, pero gracias a eso Maengwa pudo hablar. Le pedía que no se mueva porque es peligroso, pero Jeon le gritaba que el mayor peligro es él y su familia. Maengwa le expresaba lo molesto que estaba también por lo que le estaban haciendo. Por eso le pedía que deje de huir de él. Jeon no confiaba en él ni en sus palabras, porque incluso le ocultó la carta de su padre. Maengwa de pronto le mencionó que su padre está a salvo y que pueden ir a verlo juntos en este momento, pero Jeon no creía ni una sola palabra. Le expresaba lo arrepentida que estaba de haber confiado en él, pero solo la estaba utilizando, pues ella, al ser huérfana, no tiene a nadie que se enoje por ella o la defienda. Pero Maengwa le expresaba que él está molesto consigo mismo por ser la razón por la cual le hicieron todo esto. Sentía que iba a enloquecer. Jeon deseaba creerle, pero supo que era sincero cuando le dijo: divorciémonos. En ese mismo instante, Ji-wook llegaba corriendo del otro lado, se subió al puente y este de golpe se rompió. Dado a eso, el puente colapsó y Jeon cayó al agua. Maengwa no dudó ni por un instante y se lanzó al rescate. Jeon nunca se había imaginado que iba a morir, pero ahora se daba cuenta de que la vida es muy frágil y que podía perderla en un segundo. Pero Maengwa llegó a ella para salvarle la vida. Mientras tanto, Ji-wook, que también había caído al agua, logró llegar a la orilla. Buscaba a Jeon y a Maengwa, pero ninguno de los dos aparecía. Más allá del lugar, Maengwa logró finalmente sacar a Jeon del agua. Ella estaba inconsciente y él desesperado. Empezó a darle primeros auxilios mientras rezaba porque ella despertara. Y en eso Jeon abrió los ojos, respiraba y él la abrazaba, agradeciendo al cielo porque ella está viva. Mientras tanto, en la villa de los tíos de Ji-wook, por fin había llegado la policía para poner en orden la situación. Más pobre el disque esposo de Jeon. Pero gracias a eso, Kim y Jeonju lograron escapar para ir a buscar a Maengwa. Pero a la orilla del río simplemente se encontraban a Ji-wook. Al acercarse y ayudarlo, este les contó que el puente colapsó y ellos dos fueron arrastrados por el río. Por otro lado, Jeon estaba muy sorprendida por lo que pasó, pero sentía como Maengwa temblaba de miedo. Al mirarlo lo veía llorando y él le decía que ella no decía nada, no respiraba y apenas la había encontrado. Pensó que estaba muerta. Así la abrazaba diciéndole que tiene mucho miedo de perderla. Minutos después llegaron a un pequeño almacén en donde se esconderían por ahora, hasta luego poder contactar al jefe de equipo Kim. Así Jeon se enteró que ahora Kim trabaja para él. Al poco rato encontraron un calefactor. Ambos estaban en silencio, pero Jeon solo lo observaba, pensando que aunque el destino de ella es protegerlo, es él quien termina protegiéndola. De no ser por él,
hoy habría muerto. Maengwa quiso acercarse a ella, pero ella involuntariamente se alejó. Entendía que le tiene miedo, pues terminó así porque él tuvo mala suerte, pero no podía entender cómo piensa que fue él quien decidió esto, quien aceptó pasarle su mala suerte a ella. Y lo del divorcio es verdad. Jeon le pedía dejar de mentir, incluso le dijo que le gusta. Maengwa le dijo que eso es verdad, pero claro, debían divorciarse. No hay razón para estar juntos, incluso ella estaría bien sin él. Pero Jeon no dejaba de pensar que antes se sentía decepcionada, triste y sola, pero al verlo, eso cambió. Lloraba y le decía cuánto lo odia. Maengwa no entendía a qué se deben esas lágrimas, hasta que ella le dijo que no sabía el porqué. Y eso era lo que más odiaba. Maengwa se acercaba a ella tratando de consolarla, porque sabía que ella es su salvación, pues cada vez que ella está lejos, él siente como su corazón va a estallar, y termina siendo algo peligroso al estar sin ella. De pronto, alguien abrió la puerta, e ingresaba el pequeño pato. Al llamarlo así, Maengwa pensó que ella se golpeó la cabeza. ¿Acaso no ve que es un perro? Pero en eso ya Hee-wook los encontraba, para según él llevar a Jeon, pero Maengwa ni siquiera permitía que se le acerque. Y ahí sí se iba a armar la pelea del siglo. Y Maengwa le decía a Jeon que no debe confiar en él, ya que él había recibido dinero aprovechándose de su ubicación. Hee-wook quiso explicárselo, pero de pronto Jeon vio que los autos se dirigían a esa dirección. Les pidió que se callen antes de que los atrapen. Maengwa pensaba que Hee-wook los había guiado hasta donde estaban ellos, pero en realidad Hee-wook esta vez les ayudaba para que esos hombres se marcharan. Y aunque quería darle un golpe, Maengwa se contenía porque Jeon está presente. Minutos después todos fueron a la villa. Los tíos de Hee-wook no entendían cómo un joven tan guapo maltrata a su esposa, pero en eso ya Kim y Jeonju llegaban. Se aliviaban al verlo sano y salvo. Por otro lado, Jeon hablaba con Hee-wook. Él se disculpaba por lo que hizo, pero juraba que jamás quiso ponerle en peligro. Pero Jeon le contaba que son los padres de Maengwa quienes desean tenerla cerca, porque creen que solo ella puede intercambiar el destino de su hijo por el de él. Hee-wook, asombrado, le pedía ir con él. La va a proteger, pero Jeon no pensaba huir más, pues no pensaba dejarse llevar por la superstición. Al ver a Maengwa hoy lo comprendió. Él no está enfermo ni herido y resulta que hasta la salvó sin daño alguno. Así que no importa cuánto lo odie o le irrite, sentía que Maengwa debe estar frente a sus ojos, siempre. Mientras tanto, Maengwa le dijo a Kim y a Jeonju que hablará con la policía y los medios. Les contará absolutamente todo. Pero Kim sabía que, por lo que dicen en las redes, puede que piensen que él está loco, pues ahora él es quien está siendo juzgado por todos. Por eso lo mejor era esconder a Jeon por ahora. Pero Jeon, que escuchó esto, les dijo que ya está harta de huir. Esa gente no se va a rendir hasta no verlos muertos. Así que eso es lo que deben pensar. Por otro lado, la madre de Maengwa llegaba hasta donde estaba la bruja realizando un ritual con sus clientes, y ella la llamaba estafadora, pues había hecho todo lo que le había pedido hacer. La chamana le preguntaba cómo va a enfrentar la ira de Dios así, pero In-joon decía frente a todos que ella solo desea salvar a su hijo y eso es lo que ella hará. Este actuar se debía a que en las noticias estaban emitiendo la desaparición de Maengwa y su esposa, dándolos ya por muertos. Taehae, por otro lado, estaba haciendo todo lo posible para encontrar a su hermano, pero como las aguas eran muy profundas en ese río, no habían rastro de ellos. Al poco rato, Yera entraba a la oficina muy preocupada porque no podía creer que Jeon y Maengwa hayan desaparecido. Se sentía culpable por no haberlos podido ayudar más. Pero de pronto Taehae le mostraba una foto en donde ese par de tortolitos estaban felices y contentos. Todo esto se debe a que los tíos de Hee-wook los habían ayudado para que ellos puedan irse sin ser descubiertos. La tía de Hee-wook, antes de que Jeon se marchara, le decía que si ese hombre no es confiable, que regrese con ellos y piense en ellos como sus padres. Por otro lado, Hee-wook se quedaba muy triste. Obviamente no quería alejarse de ella, pero para Jeon era la única manera de escapar. Además, si atrapan a Maengwa, él será obligado a quedarse en casa por toda su vida. Jeon estaba muy agradecida con Hee-wook por toda la ayuda que le dio, pero así Jeon, Maengwa y sus guardias de confianza, y por supuesto, Pato, se dirigieron al lugar donde ahora
podrán estar a salvo. La casa que había comprado Kim por órdenes de Maengwa. Pero al llegar ahí, Maengwa no se sintió muy convencido, porque no es lo que había pedido. Kim le mostraba la terraza y todo lo que él había especificado, pero fue lo único que pudieron comprar con el dinero que tenía, ya que ahora Maengwa pues no puede contar con el dinero de su padre. Pero para Jeon el lugar no estaba mal, así que a partir de ahora, ese iba a ser su nuevo hogar, y también el de Pato. Mientras tanto, la madre de Maengwa oraba para que su hijo esté bien. En eso aparecía Jae-hye y le comunicaba que su hermano aún no ha aparecido. In-yoon estaba desesperada porque siempre tiene pesadillas en las que Maengwa muere y tenía un miedo terrible de que eso se haga realidad. Por otro lado, Jung-ho platicaba con la bruja, la cual se sentía molesta por no haber podido completar el traspaso de espíritus a Jeon, y pensaba que Maengwa se había llevado toda la desgracia. Jung-ho quería asegurarse de lo que ella dice es verdad y que su hijo esté muerto. Y ahora le dejaba en claro que si algo sale mal, ella tampoco va a poder vivir una vida tranquila. Por otro lado, Maengwa, en su nidito de amor, conversaba con Jeon. Le expresaba que ese lugar es simplemente temporal, que ya cuando tenga mucho dinero comprará una casa mejor. Y el pobre Maengwa, como tiene miedo a los insectos, pensaba que ese lugar es el escondite perfecto de ellos, así que no quería ni siquiera caminar por ahí. Llegó la noche y Jeon se preparaba para dormir. Y Maengwa, quien no podía dormir, la llamaba a cada rato por su nombre, ya molestándola mucho, tanto que incluso quería irse a dormir en otro lado. Pero Maengwa, molestándola, le preguntaba si acaso debe llamarla por otro nombre, debería cambiarse el nombre. Y Jeon solo sonreía, porque este hombre está completamente loco. Y esa sonrisa es la que Maengwa quería ver en ella. Le prometía que si se queda junto a él, dormirá tranquilamente. Jeon con esto recordaba las palabras de Kim, que Maengwa siempre ha estado preocupado por ella, y que de haber sabido lo que estaba ocurriendo nunca le hubiera permitido a nadie que la lastimara, y esto confundía cada vez más a Jeon. A la mañana siguiente, como toda pareja de recién casados, despertaban acurrucaditos. En las siguientes horas, Jeon recibió una visita inesperada. Era su padre, quien se acercaba a ella muy preocupado pensando que algo malo le había ocurrido, y seguía culpando a Maengwa por todas las desgracias que le estaban pasando a su hija. Pero esta vez Jeon le dejaba en claro que Maengwa no es ningún hombre malo, sino más bien el hombre que la ha salvado, y ahora lo que ella necesitaba de él es que le dé una explicación del por qué no la había llamado cuando prometió que huirían juntos. ¿Acaso fue por el dinero que aceptó de ellos? Su padre esta vez no tenía excusas para ella. Según él, perdió la cabeza por un momento, pues no podía llevarla sin un solo centavo, así que en ese momento pensó hacerlo muy bien por última vez. Pero ahora le contaba que está recibiendo tratamiento en un hospital y que de verdad no va a volver a hacerlo, y cuando se recupere podrán salir a divertirse como antes. Pero al mencionar esto y el parque de diversiones, Jeon le aclaró que nunca le gustó eso. No le gustaba subirse a esos juegos mecánicos, le daba miedo, pero si accedía feliz. Es porque deseaba que ese momento jamás terminara, porque él siempre le dijo que pronto se irá. Así que le mintió. Tras contarle esto y dejarlo destrozado, le pedía que se vaya. Ha verificado que está bien y eso es suficiente para ella, pues todo este tiempo ha vivido sin saber si su papá está vivo o muerto. Pero si hubiese sabido que esto sería así, hubiese sido mejor que papá nunca hubiese aparecido. Un poco más tarde, Jeon se encontraba en la terraza nuevamente llorando, pero como siempre Maengwa estaba ahí para consolarla, porque cada vez que ella lloraba sentía que su corazón iba a estallar. Jeon, esta vez que estaba tan cerca de él, se daba cuenta de que no mentía, que en verdad su corazón latía muy fuerte como si fuera a salírsele del pecho. Esta vez Jeon ya no se sentía tan insegura, sino más bien sentía que en los brazos de él lograba consolar su corazón. Por otro lado, la malvada de Soran, que digo malvada, bruta, pues ella ya había leído las noticias sobre la supuesta muerte de Maengwa y de Jeon,
Y ahora sí tenía miedo porque pensaba que la madre de Maengwa en realidad los había eliminado. Con esto, obviamente, ella no pensaba quedarse ni un minuto más en esa mansión de locos. Empezó a arreglar sus cosas, pero de pronto llegó su karma. Los agentes de seguridad de la mansión llegaron para investigar a toda la familia de Hyun-sae. Además, debían asegurarse de que ninguno de los sirvientes suelten palabra de lo que había sucedido esa noche. Y la primera a quien iban a interrogar era Soran. Al entrar en su habitación encontraron todas las bolsas y carteras que había recibido Jeon. La señora Kang, que era la encargada de organizar la habitación de Jeon, las reconoció de inmediato. Soran seguía diciendo que ella y Jeon son amigas, pero la señora Kang no le creyó, porque le pareció extraño que ella fuera la única empleada que se quedó en la casa durante las vacaciones especiales. Y aparte, es una persona recién llegada, así que no confían en ella. Por lo tanto, pidió a los guardias que se la lleven. Por otro lado, Jung-ho en su oficina observaba una hermosa flor blanca, la cual le había pedido la bruja que la plantara en lo profundo de su casa, ya que así alejaría la mala suerte de él. Al poco rato llegaba su mano derecha para informarle que ya todo el personal estaba advertido y que la joven sirvienta que se había hecho pasar por la amiga de Jeon al parecer estaba confabulando con In-jong, ya que ella estaba en la casa cuando Jeon había escapado. También le informaban que habían ampliado el área de búsqueda para encontrar pistas de si Maengwa en realidad está muerto. Este malvado padre recordaba las palabras de esa bruja, que le decían que si su hijo moría, él vivirá. Así que si eso es verdad, él con tal de salvarse no le importaba la vida de su hijo, más bien le pedía que lo encuentren, más que sea el cadáver o un mechón, con eso estará satisfecho, pues quiere verificar que Maengwa está muerto. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!